Pilotos audaces vuelan aviones sobrealimentados, una experiencia única para fanáticos de la aviación, mientras rugidos estruendosos atraviesan el aire seco del desierto. Pero cuando el fantasma galopante abandona la formación, la emoción se convierte en pánico en un instante. ¡Oh, Dios mío! En solo 9 segundos se convierte en el desastre aéreo más mortal en la historia moderna de los Estados Unidos. Fue el avión. ¿Hubo alguna señal de advertencia? ¿O fue el horror que se desplegó inevitable? Las respuestas a esas preguntas transformarían las carreras para siempre. Escondidas en el desierto de Nevada, las carreras aéreas de Reno son un retroceso a los primeros días de vuelo. En su circuito de 8 millas, los pilotos tienen libertad para acelerar a fondo y batallar ala contra ala. Vuelan a baja altitud, una experiencia única que atrae a miles de fanáticos cada año. Y las carreras aéreas son peligrosas, la clase ilimitada de Reno lo lleva al máximo. Permite a los pilotos volar aviones de hélice experimentales con pocas restricciones sobre modificaciones. Cuenta con una categoría enfocada en potencia y velocidad. Solo algunos aviones cumplen con esta tarea, pintados con colores vibrantes y con nombres extravagantes. Los cazas de la Segunda Guerra Mundial son la mayoría de la entrada. El rugido de los motores de estos aviones tan queridos es uno de los puntos destacados del espectáculo, al igual que las leyendas que los vuelan. Jimmy Leward es una de esas leyendas. Es un piloto de acrobacias de Hollywood y aviador experimentado que comenzó a volar en la secundaria, y su carrera resultó crucial para entender cómo pudo suceder la catástrofe de Reno. Además de pilotar cientos de aviones, también sirvió como miembro de la Junta para Aviones Experimentales y voló en misiones humanitarias durante toda su vida. Por lo tanto, su experiencia en aviación fue mucho más allá de la cabina de mando. Un detalle importante para recordar, Jimmy era conocido por su espíritu aventurero y era dueño de un famoso corredor conocido como el Galloping Ghost. Había roto récords en Reno y fue ampliamente modificada durante su vida. 4 años antes del desastre, Jimmy puso su mira en romper el récord de velocidad de la clase ilimitada. Aunque ya era un avión rápido, necesitaba alcanzar velocidades superiores a 500 millas por hora, y esto significaba modificaciones extremas. El deporte también tenía un futuro incierto. En 40 años de carreras aéreas en Reno, 19 pilotos murieron por fallas mecánicas o colisiones. Un pequeño error podía ser fatal y los medios cuestionaban si el deporte valía la pena. Además, los altos costos y poco interés hacían que los circuitos fueran cada vez más escasos. Así que debían elegir hacer el deporte más seguro, quizá menos emocionante, y arriesgarse a que desaparezca. O llevar las cosas al límite y ver si podían ganar a algunos nuevos aficionados para alcanzar velocidades récord. Jimmy hizo cambios masivos en el diseño de Galloping Ghost. Esto incluyó acortar alas, optimizar aerodinámica y modificar el centro de gravedad. Jimmy también eliminó lo que consideraba elementos no esenciales para reducir el peso y modificó un componente crucial conocido como flaps de ajuste. Funcionan como la dirección asistida y el control crucero de un avión veloz. Estos flaps estabilizadores son críticos para volar de manera segura, y Jimmy ajustó el flap de ajuste de la mano derecha a un ángulo fijo, aunque el avión ahora era más rápido. Los cambios lo hicieron más inestable y difícil de controlar, y Jimmy tuvo que compensar manualmente la pérdida del flap de ajuste móvil en todo momento. Además, su nuevo perfil aerodinámico le daba características de manejo muy distintas a las que conocía. Pero había un problema mucho más grande que Jimmy no logró reconocer. Él no era un ingeniero. Según los registros, las modificaciones se hicieron usando los cálculos intuitivos de Jimmy en lugar de simulaciones técnicas. Si Jimmy hubiera tenido formación en ingeniería, habría sabido que el avión ahora tenía una aerodinámica desequilibrada y que sus controles eran demasiado sensibles a alta velocidad. El fantasma galopante fue llevado casi al límite de su rendimiento, arriesgando una pérdida de control catastrófica o un fallo estructural. Como si quisiera empeorar una mala situación, Jimmy luego ajustó el motor para producir una salida extrema, lo que requería un nuevo sistema de enfriamiento. Esto alteró aún más el equilibrio del avión y aumentó significativamente el estrés en la estructura del avión.
Al terminar el trabajo, los expertos consideraron que el Galloping Ghost era el Mustang P51 más modificado del mundo. Si la FAA o los ingenieros hubieran evaluado el avión, se habrían notado los problemas en su diseño. Sin embargo, ninguna de estas cosas sucedió porque Jimmy no hizo inspeccionar el avión, ni se documentaron ninguna de las modificaciones. Las modificaciones de Jimmy no fueron el único problema. También estaba la comedia de errores que le permitió volar su peligroso avión en primer lugar. Cuando Jimmy inscribió al Galloping Ghost en las carreras aéreas de Reno 2009, informó a los organizadores sobre cambios estructurales importantes. Pero como el avión no compitió, nadie lo inspeccionó. En 2010, cuando Jimmy intentó competir de nuevo, hubo un malentendido con su solicitud. Solo dijo que el avión tenía un nuevo sistema de enfriamiento, creyendo que ya sabían de las modificaciones del año anterior. Los organizadores de la carrera no llevaron buenos registros y desconocían que el avión no fue inspeccionado ni que estaba muy modificado. Como el nuevo sistema de enfriamiento era un cambio menor, también omitieron la inspección en 2010. El segundo error ocurrió porque cuando Jimmy no se presentó a las clasificatorias no debería habérsele permitido volar, pero lo dejaron pasar por un vacío legal, basándose en su rendimiento anterior en la pista. Y los errores no terminaron ahí. Jimmy solo informó al FAA sobre el nuevo sistema de refrigerante, y esto solo ya es un delito federal. Pudo perder su licencia o ir a prisión por fraude. Sin embargo, Jimmy se salió con la suya porque la FAA no inspeccionó el avión cuando deberían haberlo hecho. También incumplió otras normas. Según su certificado de aeronavegabilidad, Jimmy debía mantener a Galloping Ghost en Florida. En cambio, Jimmy ignoró la instrucción y lo trasladó a 2 estados realizando pruebas de vuelo ilegales en un tercero. Incluso estos intentos de probar el avión debieron meter a Jimmy en más problemas. Jimmy realizó menos de la mitad de las horas de vuelo requeridas para la seguridad del avión, y ninguna prueba fue a velocidades de carrera. Sin embargo, informó a los organizadores que había registrado más horas en sus formularios de inscripción. En una última muestra de negligencia, presentó una edad menor en sus formularios, error básico que los organizadores no detectaron, mostrando lo poco confiable del enfoque al detalle. Así que aquí tenemos una aeronave experimental llevada al límite de su rendimiento y un ingeniero ni siquiera había echado un vistazo al avión. ¿Cómo podría salir algo mal? Afortunadamente, al menos ese año, nada salió mal. Los vientos fuertes detuvieron las carreras, así que el avión no pudo volar. Jimmy, decepcionado, pensó que el mal clima le robó el récord de velocidad. Solo pospuso las consecuencias de su imprudencia hasta el año siguiente. Cuando el campeonato Reno comenzó en septiembre de 2011, fue el tercer intento de Jimmy para correr el Galloping Ghost. Aunque confiaba en las modificaciones, no podía dejar de estar nervioso por posibles problemas mecánicos. Para su alivio, el avión estaba excelente y Jimmy impresionó con una de las velocidades promedio de clasificación más rápidas. Superó las 500 millas por hora, volviéndose el favorito para romper el récord de velocidad y ser el centro de atención ese año. Sin embargo, al participar en más sesiones de carrera, surgieron problemas. Aunque el Ghost siempre fue uno de los aviones más rápidos, ahora tenía problemas de manejo que empeoraban a alta velocidad. Jimmy notó que las lengüetas de ajuste o aletas estabilizadoras de su cola tenían mucho juego libre. Así que pidió a su mecánico inspeccionar el avión. Solo revisaron una lengüeta y apretaron tornillos sueltos sin investigar la causa. Jimmy desconocía los riesgos y esperaba con ansia romper el récord de velocidad en los días siguientes. Después de una fuerte actuación, Jimmy llega a la ronda de oro el 16 de septiembre de 2011. Miles de espectadores llenan las gradas junto a la pista, preguntándose quién clasificará para la final más tarde. En un torbellino de humo y llamas escupidas, la clase Unlimited arranca sus motores. Mientras suben al cielo gris y nublado, Jimmy se dirige al final del campo. Para deleite de las multitudes, planea desatar una velocidad superior y adelantar a los competidores. A mitad de la carrera, Jimmy va tercero y compite por la posición con el avión Voodoo. Los datos muestran que alcanzó velocidades de hasta 512 mph en la carrera, lo más rápido que ha volado el avión.
Pero el estrés extremo pasa factura en el marco del avión. Mientras Jimmy toma curvas buscando la delantera, los tornillos apretados antes casi se rompen y ponen estrés en la estructura del avión. Las imágenes muestran fuertes deformaciones y contorsiones en el avión, y una parte de la piel se desprende del parabrisas. El avión está al borde de una desintegración en pleno vuelo, y ni Jimmy ni su equipo de tierra tienen idea. Mientras Jimmy rodea el octavo pilón, se alinea para pasar a Voodoo en la recta final. Cuando cruza hacia su estela aerodinámica, los fans escuchan un extraño ruido de gorgoteo desde arriba. Las malas modificaciones al fin encontraron su igual. En la turbulencia del otro avión, Galloping Ghost gira bruscamente a la izquierda. Jimmy intenta desesperadamente controlar el movimiento, pero nada de lo que hace marca una diferencia. La pestaña de ajuste izquierda vibra mucho porque los tornillos apenas la sostienen. En menos de un segundo, la pestaña se desprende de sus mecanismos de control, lo que provoca que gire mucho más allá de sus límites normales. Esto envía al Galloping Ghost a un ascenso pronunciado y Jimmy experimenta 17 Gs, casi el doble de lo que experimentaría un piloto de caza. El cambio de dirección es tan violento que Jimmy pierde la conciencia y la pestaña de ajuste suelta se desprende poco después. Con el avión volando a toda velocidad, la pestaña faltante hace que vuele boca abajo. Completa un bucle en el aire que altera su curso y dirige el avión hacia las multitudes. Segundos después, se lanza agresivamente y choca contra un palco Very Important Person. Lo que comenzó como una carrera récord se convirtió en una tragedia nacional. El fantasma galopante golpeó el suelo a más de 500 millas por hora y se desintegró al impactar. Jimmy murió al instante, destrozado por el avión mientras sus hélices seguían girando y cortaban a quien se cruzara. La destrucción del avión lanzó escombros hacia las gradas, golpeando a los espectadores cercanos. Algunos fueron heridos por fragmentos de metal afilado, dejando a sus familias aterrorizadas al ver sus heridas abiertas. Mientras los paramédicos auxiliaban a los heridos, una neblina roja cubrió el área. Los testigos presenciales se dieron cuenta lentamente de la magnitud de la devastación que se desarrollaba frente a ellos. Pero por muy horrorosas que fueran las secuelas del impacto, su brutalidad en realidad salvó vidas. Como Jimmy se estrelló en un ángulo tan pronunciado, el suelo absorbió casi toda la energía. El avión tampoco se deslizó por la superficie, lo que habría causado muchas más víctimas. Pero es poco consuelo para las familias de los fallecidos y los espectadores con lesiones que cambiaron sus vidas. Más de 60 personas fueron golpeadas por escombros. Algunas de las peores lesiones requirieron amputación. Mientras los servicios de emergencia atendían a los sobrevivientes, todos los demás se preguntaban por qué el avión perdió el control tan rápidamente. En una extraordinaria coincidencia, las personas perfectas para responder a esa pregunta estaban sentadas en la multitud. Investigadores de la National Transportation Safety Board estaban en Reno, irónicamente, para promover la seguridad en la industria. Fue potencialmente la única vez en la historia de la oficina que el personal fue testigo de primera mano de un accidente. Revisaron de inmediato los restos del accidente en busca de una explicación para la pérdida de control, pero casi todo el avión era irreconocible. Así que con la ayuda de fotos y videos tomados por los fanáticos, se dieron cuenta de que una pestaña de ajuste se había caído, y esto los alertó sobre los otros signos de debilidad estructural. La pestaña fue entonces encontrada por el noveno pilón del circuito, junto con las partes que la aseguraban al avión, y fue entonces cuando los investigadores hicieron un descubrimiento asombroso. Jimmy gastó miles de dólares reconstruyendo y modificando el Galloping Ghost, pero las tuercas de bloqueo que mantenían la pestaña de ajuste en su lugar no podían agarrar los tornillos en absoluto y se encontraron con pintura amarilla sobre ellas, a pesar de que el avión estaba pintado de plata. Después de investigar la historia del avión, se dieron cuenta de que la última vez que el avión corrió en amarillo fue en 1985, por lo que las tuercas de bloqueo no se habían cambiado en 26 años, mucho más allá de su ciclo de vida típico de unos pocos años como máximo. Fue una revelación impactante que ejemplificó el trabajo de Jimmy en el avión, y mientras los investigadores aprendían más, surgían más dudas sobre su diseño. Notaron que ninguna modificación estaba documentada,
Y los mecánicos de carreras de Jimmy tampoco sabían qué habían hecho, así que los investigadores debieron comparar imágenes del avión con los planos originales. Tras semanas de estudio comprendieron que falló, aunque perder la pestaña de ajuste provocó que el avión perdiera el control. Fue solo uno de los muchos factores que contribuyeron al accidente. Incluyeron mal mantenimiento y varios defectos de diseño que afectaron la aerodinámica. Los investigadores dijeron que Jimmy pudo evitar el accidente si consultaba a un ingeniero y cambiaba las tuercas de seguridad. Si Jimmy no hubiera manipulado el estabilizador derecho, el avión no habría ascendido ni girado tan bruscamente. Esto habría reducido la tensión en la pestaña de ajuste izquierda, evitando que se rompiera. En este escenario, los controles no se habrían elevado tan violentamente ni Jimmy habría perdido la conciencia, por lo que el desastre podría haberse evitado. La realidad es que Jimmy hizo modificaciones para las que no estaba calificado y 11 personas perdieron la vida, con 69 heridos como resultado. Otra muerte en Reno generó dudas sobre la seguridad en las carreras aéreas. Algunos argumentaron que no debería continuar. Hasta los fanáticos heridos de Reno pensaban distinto. Muchos finalmente regresaron para ver carreras aéreas y en 2025 el campeonato encontró un nuevo hogar en Roswell, Nuevo México. Después de su investigación, la National Transportation Safety Board hizo varias recomendaciones para prevenir un desastre futuro. Incluyeron alejar a las multitudes de las pistas e inspecciones obligatorias antes de la carrera de aviones de clase ilimitada. También señalaron que el incidente pudo ser peor. Un camión de combustible estaba cerca del accidente y pudo haber explotado si era golpeado por escombros. En este caso, las barreras de las zonas Very Important Person habrían cruzado la multitud causando cientos de heridos. La FAA aclaró sus reglas sobre separación de multitudes. Los organizadores de carreras exigen reglas más estrictas para los pilotos y los dueños de aviones deben presentar documentos de seguridad. Estados Unidos tiene uno de los mejores registros de seguridad en la aviación. Afortunadamente, Reno es la última vez que los fanáticos murieron viendo una carrera en los cielos.